Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy nos toca a nosotros compartir la meditación del culto dominical y damos gracias a Dios porque estamos bien en el nombre de Jesús, pidiendo bendiciones para todos los hermanos que están en la iglesia La Visión de Pocrí. También bendición para el pastor Juan Carlos Soto. En el nombre de Jesús vamos a tener una oración antes de leer el mensaje de esta mañana. Oremos. Padre, en estos momentos venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos, Señor, de pandemia, tú nos has guardado, Señor. Has guardado la vida de cada uno de los hermanos. Y te pedimos, Señor, que seas tú el protector divino, Señor, de nuestras vidas y de la vida de nuestros familiares. Padre, quédate con nosotros y sigue dirigiendo nuestras vidas, Señor, y que todo lo que se haga sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana queremos compartir el mensaje, la idolatría familiar. Y nos vamos a apoyar en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5. Éxodo 20 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: y habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Lo primero que vemos allí, ¿verdad? Que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad?, que escriba, y por ende son parte de los 10 mandamientos, que no se haga imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, son 3 esferas allí diferentes, ¿verdad?, donde no debemos hacernos imagen de nada, ¿verdad? Ni lo que está en los cielos, ni en lo que está en la tierra, ni en las aguas. Bueno, hablando de la idolatría es tan vieja, ¿verdad?, como la humanidad. Pero el primer caso concreto de idolatría que explica ahí la Biblia se presenta en Génesis 31, cuando Raquel, ¿verdad? Vamos allá en Génesis 31, versículo 19. Génesis 31, aquí, versículo 19 dice de la siguiente manera. Amén. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, ¿verdad? Ahí habla de que Labán, el papá de Raquel, había ido, ¿verdad?, a su trabajo habitual de trasquilar las ovejas, cortarle la lana, y Raquel le hurtó los ídolos. Pero en aquellos tiempos había una pequeña diferencia entre Labán y Jacob, y Jacob decidió salir y de allí, ¿verdad?, donde estaba, y por ende esto se iba, pues partía, ¿verdad?, con todo lo que él consideraba que era de él, y Labán a eso no le gustó, y mucho menos que se habían perdido sus ídolos, porque a pesar de que Labán conocía del Dios verdadero también, pues era idólatra. Y dice el 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Imagínese usted, Raquel pues quiso hurtar sus ídolos, porque muchas veces pues
sea por ignorancia, creemos que no solamente el Dios invisible es Dios, sino que hay otros dioses también, ¿verdad? Y así mismo está hoy día algunas personas que piensan que están mejor protegidos si tienen imágenes de las cosas de arriba o cualquier imagen, ¿verdad? Lo hacen para protegerse. Ese era el caso de Raquel, que había aprendido también a idolatrar estos ídolos, ¿verdad? Que eran imágenes de dioses caseros, usados, esos dioses se usaban en Babilonia, ¿verdad? Y dice que cuando el papá comenzó a buscar sus ídolos, ella los ocultó debajo de una albarda. Albarda no es más que almohadones rellenos de paja, ¿verdad? Labán, que en español significa blanco, pues que ese era el nombre del papá de Raquel y de Lea, casado con Jacob. Ellos pues estaban buscando su ídolo y ella le jugó una pasada a su papá, ¿verdad? Le mintió a su papá porque tenía los ídolos debajo y dijo que no podía moverse de allí porque estaba en el periodo menstrual. Bueno, ustedes conocen mejor la historia que nosotros, algunos la conocen mejor que nosotros. Pero lo que queremos hablar aquí es de la idolatría familiar. Dice que no nos hagamos, ¿verdad?, imágenes ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Pero vamos a buscar aquí si de verdad el hombre ha cumplido con lo que Dios le había puesto, ¿verdad?, a Moisés en los 10 mandamientos. Y por supuesto que no. Hablando de las aguas, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel, capítulo 5, del 1 al 4, vamos a leer lo siguiente. Estoy aquí con mi Biblia, ¿verdad? Tratando de Primera de Samuel, capítulo 5. Mientras ustedes buscan allá también en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 5, ¿verdad? Versículos del 1 al 7. Dice, y vamos a leer, ¿verdad? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre un umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí, porque lo importante es saber, ¿verdad?, quién era Dagón, ¿verdad? Dagón era el dios de los filisteos, ¿verdad? Dagón significa, algunos dicen que significa pececillo, otros que es grano o tormenta. Lo importante de saber de Dagón es que su origen tuvo lugar en Mesopotamia, en la ciudad marítima de Ugarit, ¿verdad? Y transportó su culto a Canaán en los tiempos que la región formaba parte del imperio de Egipto, ¿verdad?, que era otro imperio idólatra. Cuando los filisteos conquistaron la región costera de Canaán, adoptaron a Dagón como su deidad principal, ¿verdad? Y así que Dagón prácticamente no estaba en la ciudad de Filistea, sino que vino, ¿verdad? Vino de la ciudad marítima de Ugarit, ¿verdad? Y este Dagón que dice aquí, pues la figura de Dagón era una figura de un pez, ¿verdad? El tronco era de un pez y hacia arriba pues era la figura de hombre, ¿verdad? Pero la parte de la mitad hacia abajo era un pez, o sea, la figura de un pez, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ya el hombre se estaba inclinando a una deidad, ¿verdad?, que representaba pues
el mar, porque tenía, ¿verdad?, una figura o media figura de un pez. Y entonces las ciudades filisteas pues adoptaron a Dagón como su dios, ¿verdad? Y esa ciudad de Filistea es Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Y vemos ahí en Jueces, si buscamos Jueces 16:23, ¿verdad? Vemos cuando Sansón fue presentado, ¿verdad?, delante de ese dios, y los filisteos estaban contentos porque habían tomado a su enemigo, que según ellos le había hecho mucho mal, mucho daño. Vemos ahí, ¿verdad? Y lo que leímos en antes, pues, es cuando los filisteos también tomaron el arca, ¿verdad? Tomaron el arca de los hebreos y lo llevaron. Y dice que cuando estaban presentes, ¿verdad?, delante del arca del verdadero Dios, Dagón se apareció inclinado, ¿verdad?, delante del arca. Y posteriormente nuevamente lo pusieron delante de él. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo 4 dice, del capítulo 5 de 1 Samuel, dice: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos andaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Imagínese usted, amaneció cortada la cabeza, ¿verdad?, que solamente quedó el tronco. Yo me imagino que quedó solamente la parte que era el pez, fue lo que quedó, ¿verdad?, erecto. Lo demás estaba en el suelo. Y ahí fue donde, bueno, ustedes saben la historia, donde decidieron devolver el arca, los filisteos. Dagón también se menciona en Primera de Crónicas 10:10, cuando le presentan la cabeza del rey Saúl, ¿verdad?, que fue cortada. Y ustedes lo pueden leer en Primera de Crónicas 10:10, allí pueden ver esa parte. Muy bien, pero no solamente el hombre ha adorado deidades del agua, ¿verdad?, como Dagón, sino que también ha adorado imágenes, ¿verdad?, en la tierra. Incluso algunas personas la han puesto como deidad, ¿verdad?, o han querido hacerla una deidad. Vamos a buscar ahora Hechos, para ratificar, Hechos 10, 24, 26. Hechos 10, 24, 26. Estamos aquí tratando de ser lo más breve posible, pero leyendo siempre la palabra del Señor. Estamos aquí en Hechos 10, versículos 24 al 26. Dice: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, ¿verdad? Todo el mundo también sabe esa historia, la historia de Cornelio, ¿verdad? Cornelio, el centurión. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Imagínese usted, dice que Cornelio quería adorar a Pedro, puede imaginarse. Y Pedro le dijo: levántate, que yo también soy hombre, ¿verdad? Yo soy un servidor del Dios vivo. Y yo me imagino que cuántas cosas más no le dijo Pedro a Cornelio. Pero pueden imaginarse, queridos hermanos, en antes se me escapó decirles que en algunos países celebran la deidad de Pedro como el patrono de los pescadores. Yo no sé si son de los pecadores o son de los pescadores. Lo cierto es que celebran eso, ¿verdad?, en diferentes partes.
Y esas personas no se ponen a meditar que si Pedro, estando vivo, no aceptaba que Cornelio se inclinara delante de él, puede imaginarse mucho más ahora, ¿verdad? ¿Qué pensará Pedro o el espíritu de Pedro si puede ver lo que está aconteciendo actualmente, ¿verdad? Con esas personas que esto lo están adorando, ¿verdad? Le han hecho una imagen de él y hoy día lo están adorando. Y rápidamente vamos a estar buscando también Isaías 44, ¿verdad? Que habla respecto a la idolatría. Isaías 44, porque hay algo importante saber aquí, ¿verdad? La insensatez de la idolatría. Dice, los formadores de imágenes de talla, ¿verdad? Isaías 44:9, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados. Si ustedes siguen leyendo este pasaje, queridos hermanos, se pueden notar, ¿verdad?, de que el profeta, ¿verdad?, escribe cómo puede ser que un hombre, ¿verdad?, dice que corta un cedro y toma ciprés y encina y que crece entre los árboles del bosque y planta de pino que se crían con la lluvia, y de él se sirve luego para quemar, y toman de ello para calentarse, y de ahí sacan un tronco y hacen un ídolo y se arrodillan delante de él. Eso es algo aberrante, ¿verdad? Ante las imágenes que ahora vemos de los apóstoles, prácticamente en las iglesias tradicionales, antes eran de madera, ¿verdad? Hoy día, si ustedes viajan hacia San Francisco, ¿verdad? San Francisco de Veragua, ahí hay un templo, ¿verdad? Un templo antiguo, donde usted puede apreciar todavía imágenes hechas de madera. Ya en otras iglesias pues la quitaron, porque las polillas que no son idólatras prácticamente se las han comido, ¿no? Pero sí, todavía allí en ese templo, ¿verdad?, que tiene muchos cientos de años, usted puede apreciar todavía imágenes de madera si viajan por ahí y dan una vuelta ahí. Muy bien, pero ahora ustedes dirán, bueno, y en el cielo. Bueno, también en el cielo, pero pueden imaginarse, hermanos, lo que somos nosotros, los hombres, ¿verdad?, con respecto a lo que es la idolatría. La idolatría está arraigada, ¿verdad? Y cuando la idolatría se arraiga a nuestro corazón, hombre, es lamentable eso, ¿verdad? Y en el cielo, las deidades del cielo es aún mucho más, ¿verdad?, peligrosa para que se conviertan en idolatría en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a buscar Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Dice, la cena del Cordero, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. Si uno se queda pensando aquí, ¿verdad?, Juan no era cualquiera persona, era un hombre consagrado de verdad, y aún así Juan, ¿verdad?, dice que al ver el ángel que hizo, se arrodilló. Usted puede imaginarse, hermano, si llegara un ángel, ¿verdad?, y se le apareciera a una persona, aún llamándose cristiano, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque es la tendencia prácticamente del hombre, ¿verdad?, hacia lo que es la idolatría.
Gracias a Dios, este ángel, ¿verdad?, mandado por el Dios vivo, sabía a quién tenía que adorar. Por eso dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo, yo soy un servidor del Señor igual que tú. Y que podamos, Señor, siempre diferenciar eso, ¿verdad? Que al único que debemos adorar es al Dios verdadero. Y ahora hemos visto aquí, ¿verdad?, algunos ejemplos de personas adorando deidades del mar, deidades de la tierra, adorando a otras personas, ¿verdad?, sin saber, sin entender que al verdadero Dios es el que hay que adorar. ¿Qué es lo que hace que el hombre, muchas veces el hombre adore a un Dios falso? Mira, hermano, la consecuencia de la idolatría, muchas veces la rebelión hacia Dios, muchas veces es el olvido del Dios verdadero, porque muchas veces no aceptamos el consejo del Dios verdadero. Y la consecuencia de todo eso es que no queremos someternos al verdadero Dios. Quizás muchas veces por el desconocimiento. Yo me imagino que tanto Cornelio como Juan pues desconocían, por lo menos Juan, ¿no?, que estuvo con el Señor, tan cerca del Señor, ¿verdad? Y cuando vio ese ángel, desconocía que no debía adorarlo. Hoy día nosotros tenemos fresca la palabra y sabemos que aún ni siquiera a los ángeles debemos adorar, ni aún siquiera a los ángeles. Aquellos, como dice ahí su palabra, aquellos consiervos de nosotros, no debemos adorar. Hay un salmo, ¿verdad?, escrito que me llama mucho la atención, cómo el hombre, por la idolatría, se va degradando, ¿verdad? Y cómo nos vamos alejando de Dios, y en vez de adorar al Dios vivo, ¿verdad?, vamos compenetrándonos en lo que es la idolatría. Y es el Salmo 106. Si vemos el Salmo 106, ¿verdad?, hay tantas cosas aquí en este Salmo que debemos meditar, ¿verdad?, cuando nosotros estamos en tendencia de caer en idolatría. Porque muchas veces decimos, no, yo no adoro ninguna imagen, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, ¿verdad? En la idolatría moderna no necesariamente tenemos imágenes en nuestra casa. Vamos a leer, ¿verdad?, del versículo 6, dice, pecamos nosotros, del Salmo 106, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto, hablando del pueblo de Israel, no entendieron tus maravillas y no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Imagínense, cuando ya venían los egipcios cerca de él, comenzaron a renegar. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí, verdad? A renegarle a Moisés. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, y todo lo demás, ¿verdad? Pero él lo salvó por amor. Dios lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y le hizo ir por el abismo como un desierto. Dice, lo salvó de manos del enemigo y lo rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron sus consejos, se entregaron a un deseo, desordenados en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad.
y él les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés, imagínense. Cuando la persona está allí así mal, ¿verdad? Tuvieron envidia de Moisés, envidia del líder, ¿verdad? Aquella persona que Dios había puesto para que guiara al pueblo de Israel en el campamento. Y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Allí, ¿verdad? Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, ¿verdad? Cuando mandaron a los espías, ¿verdad? Recuerdan esa parte. Antes murmuraron en las tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su manto contra ellos, su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones, esparcido por la tierra. Y así sigue hablando, ¿verdad? Y toca el tema nuevamente de lo que es el ídolo, los ídolos, ¿verdad? Por allá en el versículo 38, derramaron sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán, ¿verdad? Cuando ya entraron y fueron contaminadas con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y bueno, lo que queremos decir en esta mañana, hermanos, es que la idolatría, ¿verdad?, en el hombre es tremenda. Pero ahora no hay el mismo tipo de idolatría, ¿verdad? En la vida de los que somos cristianos ha entrado otro tipo de idolatría, ¿verdad? Ya quizás no tengamos imágenes, ¿verdad? Ni escondamos debajo de la cama. Yo no creo que todavía haya cristianos que escondan debajo de la cama un ídolo o un cuadro, ¿verdad?, con una imagen. No creo, eso no lo creo. En esa parte están claritos. Lo que no estamos claritos muchas veces es, ¿verdad?, el otro tipo de idolatría que entra, ¿verdad?, a nuestros hogares, como es la televisión, ¿verdad? Puede ser un auto, puede ser el hijo, el esposo, la esposa, dinero, algún vicio, ¿verdad? La diosa de la fortuna, un vicio, la diosa de la fortuna, la lotería, ¿verdad? Muchas personas que asisten a la iglesia, que están en los caminos del Señor, todavía no se le ha quitado, ¿verdad?, esa idolatría, lo que es la lotería, la diosa de la fortuna, ¿verdad? Y todavía están luchando con eso, ¿verdad? ¿Y qué es de los que están luchando, ¿verdad?, que toman a su esposo como ídolo o toman a su esposa como ídolo, o también a sus hijos? Debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestras esposas, pero no, nuestras esposas no es un ídolo, ni nuestros hijos tampoco
son ídolos, ¿verdad?, en el cual debemos adorar sobre Dios, ¿verdad? Así que hablando también de celular, ¿verdad? Muchas veces este aparato en las cuales nos estamos comunicando, muchas veces puede ser un ídolo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Antes le decíamos buenas noches a nuestra esposa, buenas noches a nuestros hijos. Ahora le decimos buenas noches muchas veces al celular. Le decimos buenas noches celular, cárgate bien, mañana te compro una tarjeta nueva, ¿verdad? Y así. También pues yo conozco algunas anécdotas, ¿verdad? Esposas que han hecho a su esposo como ídolo. Yo recuerdo una señora que el esposo murió. Siempre cuento esa anécdota porque es poco común por aquí. En otro lado pues acostumbran, por costumbre, hacen eso, pero acá no, ¿verdad? Aquí no. Y esa señora, cuando murió el esposo era un ídolo para ella. Aún le llevaba comida al cementerio. Y al principio la comida se dañaba, pero después hubieron personas, ¿verdad?, que ya se dieron cuenta que ella llevaba la comida y se la comían tan sencillamente como eso. Comenzaban a vigilarla cuando ella llegaba, y cuando se iba pues se comían la comida, ¿verdad? Pero ella creyendo pues que todavía su esposo tenía hambre, ¿verdad? Su esposo había muerto. Y así se quedó por espacio como de 2 años. Después se dio cuenta o Dios la hizo entender de que, bueno, su esposo ya estaba muerto y no necesitaba de esa comida. Así se va arraigando la idolatría, esa idolatría moderna. Queremos, hermano, dejar claro que las idolatrías, ¿verdad?, más arraigadas en los está más arraigada en los países más pobres, como Haití, como Cuba y otros países. Hay mucha santería, mucha idolatría, ¿verdad?, de santería, y también en combinación con la brujería, porque la idolatría muchas veces se combina ahí con lo que es la brujería, y vemos, ¿verdad?, que esas naciones, en vez de adorar al Dios verdadero, pues adoran todas clases de aberraciones, ¿verdad? Y por ende viven en una pobreza no solamente económica, sino una pobreza espiritual, ¿verdad? Entonces queremos dejar bien claro que hoy en día también hay medios modernos de idolatría, como le hemos dicho, el celular. Hay que tener mucho cuidado con el celular, que no se convierta en una idolatría. Hay personas que se autoidolatran con el celular, puro selfie, ¿verdad? Y sea joven o sea dama, si es una dama, quieren sacarse fotos cada rato y decir que me veo muy bonita, muy hermosa, y ¿verdad?, y puro selfie. Y hasta los varones, ¿verdad? Hasta los varones, ¿verdad?, se van idolatrando, autoidolatrando, ¿verdad? Y qué tremendo es eso. También pues hay otra clase de idolatría, como
como el dinero y todo lo demás. En conclusión, hermanos, me he extendido más de la cuenta. En conclusión, la conclusión es que la idolatría es una formalidad de la verdadera adoración, deformalidad de la verdadera adoración de Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu, ¿verdad?, sirve para comunicarse con Dios, que es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro espíritu es el que se comunica con Dios a través del Espíritu Santo. Cuando alguien ignora esta verdad, ese sentir interior de adorar lo lleva a buscar otras formas de adoración. Puede ser una estatua o también aquellas cosas de la vida cotidiana que nos controlan y tienen influencia sobre nosotros. Eso se transforma en idolatría que desagrada a Dios completamente. La idolatría se origina en nuestras vidas cuando nos olvidamos de adorar primero y principalmente al Señor Dios Todopoderoso de la creación. No olvide, lo que adoremos se va a transformar en nuestro Señor. La pregunta en esta mañana ¿es usted adorador de verdad o es todavía un idólatra? Que podamos meditar en la palabra de hoy, ¿verdad? Que no se convierta en una idolatría familiar, ¿verdad? Que entendamos a quién debemos adorar y cómo debemos adorar, en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Oremos en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Oh Padre Celestial, guárdanos de toda forma de idolatría, oh Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y haz de nosotros unos verdaderos adoradores de tu persona, pues solo tú eres digno de la única adoración. A ti sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Te amamos, Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.